Buenas tardes con todos jóvenes. Vamos a desarrollar el curso de geometría. Creo que ya me dieron el pase, yo puedo compartir. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Voy a mostrar mi pantalla. Ustedes, por favor, díganme si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Ahora, miren, lo que sucede es que como estamos en esta sesión virtual, entonces algunas cositas que les pido para poder desarrollar bien la clase. Este es el curso de geometría. Por favor, si pueden confirmarse que ustedes pueden visualizar lo que estoy escribiendo, lo que estoy escribiendo en la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, profesor. Muy amable, muchas gracias. A ver, el curso de geometría es muy interactivo. Constantemente voy a estar consultando. eh, eh, espero que no sea muy tedioso. A ver si están ahí, porque de repente en la comunicación a veces puede ser que el profesor se le vaya el internet y está hablando y no sabe si están ahí. Entonces, no es lo mismo la, la, la sesión presencial que la virtual, ¿no? Definitivamente, por todas las circunstancias, yo voy a estar en ese sentido, tratando de preguntarles si están ahí. Muy bien. Me presento una vez más, soy el profesor José Luis Acuña, estoy solamente reemplazando por hoy día la sesión del profesor que le corresponde. Vamos a hacer el curso de geometría, ¿ok? Vamos a ver esta semana uno. Curso de geometría, en estas 18 semanas comprende lo que es la parte de geometría plana, geometría del espacio y geometría analítica. A nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en nombre del Centro PRE, le damos a ustedes la bienvenida, ¿no?, a este ciclo. Bueno, no tengo entendido si es un ciclo especial o un ciclo ordinario, no estoy muy bien claro, pero bueno, lo cierto es que vamos a desarrollar el curso de geometría. Entonces, también indicarles que sea una parte, un punto en la cual ustedes creen que no está claro, interrumpan, abran su micrófono y consulten. Muy bien, entonces, habiendo dado esas pautas, ya vamos a empezar. Un momentito, alguien está llamando, vamos a ver si es la pre. Bueno, sí, sí, gracias, profe. Buenas. Bueno, entonces continuamos con nuestra sesión. A ver, en la semana uno, si me escuchan claro y correcto, en esta semana uno vamos a ver estos dos temas, segmento y ángulos. El esquema de trabajo en el curso de geometría se trata en una primera instancia de presentar lo que es la motivación, ¿no? Geometría está en todas las circunstancias de todo el momento de la vida cotidiana. La diferencia entre lo que antes digamos, aparecía en los exámenes de admisión era que había preguntas clásicas y ahora en estos tiempos actuales, en los últimos exámenes, aparece lo que son las preguntas tipo DECO, ¿no? Destrezas cognitivas, que está más ligado a lo que es la vida cotidiana. En todas partes, en cada momento, en cada circunstancia, hay figuras geométricas. Vamos a tratar de encaminar ellos. Vamos a combinar un poco ambas formas de ver los ejercicios. Entonces, lo cierto es que cuando hablamos de problemas tipo DECO, ¿no?, es un nuevo esquema en la cual la Universidad de San Marcos ha implementado, y además de aquí todas las academias tienen que alinearse por la forma de las preguntas. Y hacer estos problemas prácticamente es un reto para los profesores porque ellos tienen que construir nuevos problemas, ¿no? Tienen que utilizar su imaginación de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. La figura que tiene al frente es, digamos, en una construcción, ¿no? Aquí tienen las columnas y aquí tienen ladrillos. No necesariamente vamos a profundizar estas cosas, sino que aquí entre ladrillo y ladrillo hay un cordel, una cuerda, una pita, lo que quieran llamar, que hace que más o menos esto esté a un nivel, está tensado, ¿ok? Nos da la idea acerca de lo que es una recta, un segmento. Análogamente, si vemos esta otra figura, vamos a pensar que
cuando se construye, ¿no? Cuando tenemos edificaciones techo a dos aguas, ¿no? Donde el techo es de esta forma, entonces aquí se ve claramente que hay un ángulo, ¿no? De inclinación de este techo porque es a dos aguas. Tiene una finalidad, ¿no? Eso que ocurre en la vida cotidiana. Muy bien, entonces el concepto de segmentos y ángulos están prácticamente, ¿no? Graficados, ¿no? En estas imágenes. ¿No? Y así, en cualquier momento vamos a encontrar situaciones que tengan que ver con estos temas. Ahora vamos a ver directamente la parte teórica, ¿no? Nosotros, para que no se malinterprete, en la cantidad o el cuadernillo de preguntas para el área de geometría, dependiendo, para el curso de geometría, dependiendo el área a la cual pertenecen ustedes, porque las carreras están agrupadas por áreas, ¿no? El área A, el área B, el área C, entonces uno tiene que saber la carrera a qué pertenece. Área ingeniería, ciencias básicas, eh, ciencias médicas, todo eso están agrupados. Entonces, dependiendo del área, tenemos el grado de dificultad de los ejercicios, ¿ok? No es lo mismo un ejercicio de geometría para medicina que un ejercicio para letras, por ejemplo, ¿ok? Es un ejemplo nada más. Pero el temario, digamos que casi va a ser el mismo, ¿ok? Solamente que se diferencia de grado de dificultad. Entonces, vamos a empezar con este concepto, ¿no? Vamos a considerar este postulado, ¿no? Que es algo que lo vamos a ver siempre. Y mucho de lo que hagamos acá ya es conocido, ya se sabe. Aquí ya muchas cosas se conocen, entonces simplemente vamos a ordenar las ideas. Un postulado dice que si tiene dos puntos, entonces por dos puntos pasa una y solamente una recta. ¿Ok? Muy bien. Más adelante vamos a ver que si tengo tres puntos no colineales, entonces por ahí pasa uno y solamente un plano. Esas son cosas importantes que debemos considerar. Luego, lo siguiente es tener a continuación, como es en matemática, en los diferentes cursos de matemática, nos interesa lo que es la notación. Lo bueno que en geometría, como dice el dicho, un gráfico dice más que 1000 palabras, vamos a estar trabajando no solamente, como se dice en la universidad, ¿no? Nosotros los que dictamos aquí en el Centro PRE somos docentes de la universidad, sobre todo los que somos de matemática, entonces manejamos las cosas más o menos en un esquema, ¿no? En matemática vemos, por ejemplo, las cosas desde el punto de vista analítico y geométrico. Digamos, no entre en confusión, solamente es una cuestión de información, algo de cultura general. Entonces, las gráficas para nosotros son importantes. Entonces, una recta se nota con esta, digamos, así, ¿no? Con esta letra, está muy grueso, digamos, con esta letra L, o de repente podemos utilizar la recta PQ, ¿no? Con esa flechita arriba para indicar que es una recta. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si tengo dos puntos en una recta, entonces si ellos están que no coinciden, entonces hay una distancia entre esos dos puntos. La distancia entre los puntos es una cantidad no negativa, ¿no? ¿Ok? Y por lo tanto, tenemos el concepto bien claro acerca de lo que es una recta o un segmento y la medida del segmento, ¿no? En este caso vamos a ver, por ejemplo, que si en una recta tengo tres puntos, entonces estos tres puntos dividen a todo en tres partes. O que tengo aquí dos segmentos, ¿no? Dos pedazos. Aquí tengo dos pedazos. Tres puntos generan dos partes. Dos partes, dos segmentos, ¿no? Podemos referirnos a este primer segmento y este segundo segmento. De tal manera que el todo es igual a la suma de sus partes, ¿no? Por eso estamos hablando acerca de este concepto. El todo es igual a la suma de sus partes. Muy bien. Tenemos la notación de lo que es una recta. Tenemos entonces qué pasa si tengo un punto intermedio entre, digamos, P y S, como tres puntos generan dos segmentos. Luego vamos a ver el concepto, digamos,
directamente lo que es un segmento. Una recta en general, desde el punto de vista matemático, cuando hablamos de rectas, esta es algo indefinido, ¿no? Se extiende indefinidamente. Una recta es, digamos así, se denota de esta forma, una recta. Y estas flechitas indica que se extiende indefinidamente, o sea, algo infinito no se puede mostrar, pero algo que nos represente una recta, eso sí podemos entenderlo. ¿Ok? En la vida cotidiana, por ejemplo, cosas que representen segmentos, ¿no? Tenemos una regla, una vara, ese es un segmento. Aquí tenemos un segmento PQ, y ese segmento PQ vamos a denotarlo de esta manera, ¿no? PQ con esta barrita significa que este es un segmento. Algo que usted puede palpar, que puede tocar, un segmento. ¿Ok? Y otra cosa es la medida del segmento, ¿no? La medida del segmento. Entonces, todo segmento tiene una medida. Entonces, vamos a colocar que su medida es A. Y aquí lo que queremos es diferenciar estas notaciones, ¿no? Si por un lado un segmento se nota así y su medida se nota así, entonces vamos a decir que la medida del segmento es 3 centímetros. Lo que no vamos a confundir en la notación es esto, ¿no? Que una cosa es el segmento PQ y otra cosa es su medida. Estas son dos cosas distintas. Mientras que uno representa algo que es, ¿no? Algo que es físico, algo que lo puedes tocar, ¿no? El otro representa un número. Esto es un número, la medida de un segmento, ¿correcto? Entonces, eso por si acaso, porque en los problemas, nunca, al menos en la empresa Marcos, no vas a ver una notación así, ¿no? Que diga entonces PQ igual a 5 centímetros. ¿No? Esto no vas a ver. Que puede aparecer en otra bibliografía, en otros libros, sí, pero nosotros tenemos un acuerdo. Simplemente para ordenar las cosas. Tenemos la definición de un segmento, la definición de segmentos como conjunto, por si acaso. Ojo, como conjuntos, ¿sabe? Para no confundir las cosas. Si usted tiene un segmento de esta forma y tienes otro segmento por acá, digamos así, ¿qué haces con los segmentos? Visto desde el punto de vista de conjuntos, ¿sabes? Este es un conjunto infinito de puntos, cuyos extremos son finitos. Entonces, cuando tienes conjuntos, las operaciones de conjuntos ya se conocen, que eso no lo vamos a trabajar nosotros, no vamos a trabajar con los conjuntos, ¿no? Los conjuntos tienen estas operaciones, ¿no? La unión, la intersección, etcétera. Eso no vamos a trabajar, nosotros vamos a trabajar con la medida de los segmentos por si acaso. Muy bien, entonces aclarando esos detalles, vamos a continuación a dar el concepto de punto medio, ¿no? Usted entiende claramente qué significa punto medio. Punto medio es aquel punto que divide todo en dos partes iguales, ¿no? ¿Ok? Dos segmentos cuyas medidas son iguales. Ustedes díganme, por favor, en cualquier momento, si creen que estoy avanzando muy rápido, tienen que hacer la captura, avísenme, profesor, retroceda, está yendo muy rápido, con confianza, no se preocupe. Todo Bueno, claro, profe. entonces, muy bien, gracias por la respuesta. Terminamos la parte de segmentos, ahora vamos rápidamente con el tema de ángulos. Entonces, para ángulos necesito el concepto de rayo. El rayo es una parte de una recta. El rayo tiene un punto de origen, un punto de inicio que es A y un punto de paso que es B. Entonces el rayo AB se extiende indefinidamente, ¿no? Y en este caso, para ello vamos a ver justamente que el rayo se nota, la notación o la simbología que vamos a utilizar para rayo es esto que está acá. Notación de rayo. A es el punto de inicio y pasa por B. Puede pasar por C por infinitos puntos. Bueno, entonces con el rayo ya puedo construir un ángulo. ¿Ok? Un ángulo. Antes de pasar a la definición de ángulo, podemos también, al igual que la recta, tener en cuenta que es un plano.
Bueno, en plano, en realidad, desde el punto de vista matemático, se extiende indefinidamente, así como la recta se extiende indefinidamente, infinita, el plano es infinito. Pero eso para nosotros no nos sirve mucho. Para lo que nos interesa es principalmente entender cómo se representa un plano. La idea de un plano puede ser un piso, una pared, un techo, una pizarra. Son ejemplos de la representación de un plano, algo finito, algo que podamos ver. Muy bien, bajo ese concepto, aquí tengo un plano. Ok, aquí tengo un plano y vamos a decir que un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un punto en común, el rayo AB y el rayo AC. Tenga en cuenta que estos rayos se extienden indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo lo que hace es dividir el plano en dos partes. Una parte llamada región interior y otra parte llamada región exterior. Ese es importante que tengamos en cuenta. Los problemas a veces dicen, ¿no? En un punto interior de un ángulo, ¿no? En un punto interior de un ángulo, etcétera. O en un punto exterior de un ángulo, etcétera. Entonces, ahora la situación puede ser relativa, ¿no? Alguien puede decir que, alguien puede decir de manera relativa, no, para mí es para mí este es el interior. Para mí este es el interior y este es el exterior. Entonces, ¿cuál es el orden para no caer, ¿no? Digamos, en confusiones? Normalmente, cuando uno plantea un ángulo, tiene que hacerlo de esta forma. En este sentido, digamos que este es el interior, es la parte, digamos, más angosta, y esta parte es el exterior, a menos que específicamente, a menos que podamos decir lo contrario, dependiendo del problema. Pero el ángulo divide el plano en una parte, en dos partes, una interior y otra exterior. Bueno, entonces, al igual que en segmentos, el ángulo son como estos brazos, ¿ok? Y hay muchas cosas que podríamos verlo como un ángulo. ¿Cuáles son los elementos del ángulo? Bueno, el punto en común es llamado el vértice. Los lados del ángulo son estos rayos AB, AC, y la notación de ángulo, vamos a decir justamente que es así, ¿no? La notación de ángulo. El ángulo BAC o el ángulo CAB. ¿Ok? Arriba le hemos puesto un simbolito que indica que es, ¿no? Ángulo. A diferencia de las notaciones que aparecen en otros textos, otros libros, ¿no? En otros libros puede aparecer así, ¿no? El ángulo, digamos, BAC. Eso es lo que aparece en otros libros, ¿no? Nosotros no vamos a utilizar esa notación. Nosotros vamos a ser consistentes en el sentido que nosotros vamos a decir que el ángulo es así, el ángulo BAC. Pues este es el ángulo, cuando hablamos del ángulo. Y análogamente, vamos a continuación a referirnos a la medida del ángulo. La medida del ángulo. La medida del ángulo, en este caso, vamos a utilizar el sistema sexagesimal, ¿no? En el cual el ángulo está dado en grados sexagesimales. Muy bien, entonces, normalmente vamos a, como estábamos mencionando, el ángulo le va a corresponder un número real que está dado entre 0 y 180 grados. Ese es el ángulo. ¿Ok? O sea, más que 180 ya no es necesariamente la forma práctica. Normalmente el ángulo se plantea de esa forma. El ángulo ABC. Muy bien, entonces ya tenemos en claro lo que es el ángulo y ahora la medida del ángulo, ¿no? Y con esa medida de ángulo nos interesa entonces que tengamos en cuenta estos tres tipos de ángulos que aparecen en la vida cotidiana, ¿no? Y nos interesa especificar claramente, ¿no?, el concepto de cada uno de ellos para plantear la figura y los problemas, ¿no? Aquí llamamos ángulo agudo, aquí llamamos ángulo obtuso, aquí llamamos ángulo recto. A eso me refiero. Por ejemplo, ¿no? Cuando queremos hablar de ángulo agudo, la definición es que el ángulo agudo es mayor que 0 y menor que 90. Y el ángulo agudo en la vida cotidiana, usted lo ve, por ejemplo, digamos así, ¿no? En una rampa. En una rampa,
que se construye, por ejemplo, en los supermercados para que pueda desplazarse una silla de ruedas. No tiene que ser muy alto, ¿no? Este es un ángulo agudo necesariamente. Un ejemplo en la vida cotidiana de ángulo obtuso podría ser, por ejemplo, cuando usted abre un libro, por ejemplo, visto desde arriba, cuando usted abre un libro se abre en toda su amplitud, ¿no? Para poder visualizar el contenido, ¿no? No lo abres como un ángulo agudo, lo abres como un ángulo obtuso. Más o menos son ideas que en estos tiempos actuales podemos contextualizar. Y finalmente el ángulo recto. Ya el ángulo recto, hay muchos ejemplos de ángulo recto, ¿no? El vértice de una ventana, de una puerta, cosas que son necesarios que sea recto, ¿no? Que sea como un rectángulo. A eso nos referimos, ángulo recto. O como una columna en una casa que tiene que ser perpendicular al piso, ¿no? Porque si fuera medio inclinado, esa casa se puede caer. Cosas así, importante. Y la clasificación de los ángulos, agudo, obtuso y recto. Muy bien, ahora tenemos a continuación, al igual que el segmento, si tiene un ángulo y tengo un rayo, entonces este rayo divide el ángulo en dos parcialmente distintos, de tal manera que el todo es igual a la suma de sus partes, ¿no? Tengo el ángulo ABC y tengo el rayo BP, entonces aquí se está generando dos ángulos parciales, digamos que este ángulo que sea de medida alfa y este ángulo que sea de medida beta. Entonces, ese radio divide todo en dos partes de tal manera que el todo es igual a la suma de sus partes. Todo será entonces alfa más beta. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya está. Ahora, siguiendo el mismo esquema que en segmentos, ¿ok? Tenemos que definir a continuación lo que es la bisectriz de un ángulo. Pero antes de ello, es necesario aclarar este concepto de ángulo adyacente. A veces en los enunciados aparecen ángulos adyacentes, ¿no? Y tenemos que precisar a qué nos estamos refiriendo. Los ángulos adyacentes son dos ángulos que tienen un vértice en común y un lado en común y sus regiones son disjuntas 2 a 2. Profe, ¿qué significa? ¿Qué está usted diciendo? ¿A qué se refiere? A ver, nos referimos a esto, ¿no? Este es un ángulo. Esta parte es la región de un ángulo, ¿correcto? ¿No? Y esta otra parte es la región del ángulo. Entonces, cuando decimos ángulos adyacentes, es uno a continuación del otro, tiene un vértice en común, que es el vértice O, y ambos tienen un lado común, que es el rayo OB. Y cuando decimos que sus regiones son disjuntas 2 a 2, el concepto de disjunto significa que no tienen nada en común. No hay nada en común. Su intersección es el vacío. ¿Cuándo no sería adyacente? Alguien podría preguntar, ¿cuándo no sería adyacente? Por ejemplo, yo puedo tener la misma figura, ¿ok? Digamos así. Aquí está el ángulo, aquí están los rayos A o B, B o C, así, A o B y B o C. Entonces, en esta figura yo podría considerar, digamos, este ángulo, ¿ok? Y luego también podría considerar, digamos, el primer ángulo que sea de medida alfa, y este otro ángulo que sea de medida beta. Pero ¿cómo son las regiones, no? La región que le corresponde al primer ángulo es todo esto, todo. Y la región que le corresponde a beta es esta parte que está acá. Entonces, alfa y beta, por decir así, ya no son adyacentes, ¿no? Ya no son adyacentes, porque sus regiones no son disjuntas, no están separadas. Uno se superpone al otro, más o menos en ese sentido. Listo, entonces ya tenemos en claro qué significa ángulos adyacentes. Una vez que ya hemos definido los ángulos adyacentes, ahora pasamos a ver entonces otro concepto importante para nosotros que cuando queramos calcular las operaciones con los ángulos, el concepto de par lineal. Entonces, cuando decimos par lineal,
y lo mencionemos en la solución de los ejercicios, nos vamos a referir justamente a que son dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son opuestos. Cuyos lados no comunes son opuestos. Cuando decimos eso, nos estamos refiriendo así más o menos. A ver, este es un ángulo. Vamos a ver acá. Este es un ángulo. ¿Ok? Por aquí. Y aquí tenemos el otro ángulo. Por acá. ¿Ok? Entonces, tenemos así. Aquí está A, aquí está O, aquí está B y aquí está C. Entonces, cuando nos referimos a par lineal, nos referimos a dos ángulos adyacentes cuyos lados no comunes, que son estos dos lados, OA y OC, son opuestos. Una punta hacia la izquierda, otra punta hacia la derecha, entonces prácticamente están en una recta. Están en una recta. O sea, prácticamente es como si fueran, digamos, de 180 grados, ¿no? Así, eso se refiere en par lineal. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto que nos va a interesar a nosotros. Digamos que si tengo un par lineal, entonces sus medidas suman 180 grados, como lo habíamos planteado. Sus medidas suman 180 grados. ¿Ok? Un ejemplo de un par lineal. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos entonces el concepto de ángulos adyacentes, par lineal, que lo vamos a utilizar constantemente en la solución de los ángulos. Cuando tengamos que fundamentar cuál es el procedimiento de la solución. Ahora, como estamos esperando, al igual que en segmentos, vamos a definir a continuación la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es un rayo que divide el ángulo en dos parcialmente iguales, ¿no? OP es la bisectriz, ¿por qué? Porque los ángulos que ha formado son de medidas iguales. AOP, ¿no? Mide lo mismo que el ángulo POB. Y por si acaso, para poder diferenciarla igual que en segmentos, por si acaso, ¿no? A veces es imperceptible, pero es necesario. Tengo el ángulo AOB. Este es el ángulo AOB. ¿Ok? Y otra cosa es la medida del ángulo AOB. La medida del ángulo AOB se denota de esta forma. Entonces, el ángulo AOB se refiere a toda esta región que está acá, toda esta región, ese es el ángulo AOB. Pero la medida del ángulo AOB, entonces es la medida, este es 2 veces alfa. Entonces, el ángulo AOB no es lo mismo que la medida del ángulo AOB, así como un segmento no es lo mismo que su medida del segmento, por si acaso. Quiere decir que nosotros no vamos a encontrar, o no, en ninguna práctica de la prueba va a encontrar un ejemplo que diga, sí, el ángulo AOB mide 60 grados. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar, eso no. Está muy chiquito, más contundente, no. Listo. Muy bien, entonces ya tenemos el concepto de bisectriz. Ahora, ya para terminar esto, nos interesa entonces hablar de los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si suman exactamente 90 grados. No necesariamente puede ser adyacentes, ¿no? Pueden estar separados. La cosa es que si tengo dos ángulos de tal manera que la suma es 90, se dice que son complementarios. Y aquí se habla rápidamente acerca del complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta a ese ángulo para que sea 90 grados. Por lo tanto, entonces decimos que el complemento de alfa es 90 menos alfa. ¿Correcto? Y así podemos hablar también de los ángulos suplementarios. Dos ángulos son suplementarios si sus medidas suman 180 grados, que no necesariamente deben ser adyacentes. No necesariamente tiene que ser par lineal. Entonces, si dos ángulos suman 180 grados, se dice que son suplementarios y rápidamente hablamos acerca del suplemento de un ángulo, ¿no? Suplemento del ángulo es que le falta ese ángulo para que sea 180, o sea, el suplemento de alfa se denota como 180 menos alfa. Bueno, entonces este es el inicio, la parte teórica, y ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Ejercicio de clase. Bueno, no tengo contacto con la, no tengo contacto con digamos, la tutora, no tengo ninguna información. Si esto es seguido, si tenemos que hacer un alto, bueno, me imagino que no paramos hasta el final, ¿no?
A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar con los ejercicios en clase. Tenemos el ejercicio 1. ¿Me están escuchando, correcto? ¿Sí? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, profesor. Gracias, muy amable. Listo, jóvenes, continuemos entonces. Dice, a ver, ¿qué pasa con geometría y todos los cursos de matemática? A veces los alumnos en un examen, cuando ven los problemas de geometría, en particular, primero le echan una mirada a cómo está escrito el problema, ¿no? A veces si lo ven muy largo, muy extenso, el texto como que no se entiende, está muy enredado a veces, y lo leen y no lo entienden, entonces dicen, no, me voy a perder mucho tiempo, paso, paso. Entonces, justamente ahí entra a tallar lo que son las destrezas cognitivas, ¿no? Hay que ponerle ejercicios geometría de tal manera que hasta, al menos por la vista, ya parezca que uno quisiera resolver el problema. Ok, destreza cognitiva significa que los ejercicios no tienen que ser memorísticos. Esto es una alternativa en el sentido de que antes, por ejemplo, uno veía ejercicios de geometría en la cual había un montón de líneas, trazos, parece que fuera una telaraña y te dice hallar X. Y cuando resuelve el problema tienes que aplicar un montón de propiedades como Menelao, Ptolomeo, y si no te acuerdas, ya fuiste. Que no quiere decir que no vamos a hacer eso, pero no lo vamos a complicar tanto. Como los ejercicios en San Marcos, sobre todo para el área de matemáticas, no tiene que ser muy pesado, ¿no? No es para la uni, ¿no? Tiene que tener máximo 1 minuto, 2 minutos. Entonces, en una primera instancia, cuando queremos entrar a resolver problemas de geometría, vamos a ir despacio, con calma. Primero leemos el enunciado, nos enfocamos en el tema que nos toca, porque bueno, no necesariamente en un ejercicio te dicen, bueno, estamos en el tema de triángulos, solamente va a ser triángulo, no, aplicas lo que tengamos al frente. Bueno, entonces dice el enunciado, en la figura tengo un segmento AF, aquí AF ya sabemos que es un segmento, ¿por qué? Porque no tiene su barrita arriba, pero sabemos que es un segmento porque está la figura. Hay una figura acá. La figura es una recta que tiene los puntos A, B, C, D, E y F. Y me dice que AF, que es todo el segmento, mide 180 metros, BD 80, AB es el triple de DE, punto seguido. Aquí dan otra información, dice que si D y E son puntos medios de los segmentos C y F respectivamente, entonces ahí la medida del segmento BC. Lo que vamos a hacer justamente es plantear el problema. Una vez que tengo el enunciado, planteamos el problema. Plantear significa que vamos a colocar los datos en la figura para que se pueda visualizar mucho mejor. No todo lo puedes hacer de memoria. Bueno, si tienes una memoria fotográfica, quién sabe, ¿no? Que no significa que no pueda haber, ¿no? Pero los mortales, como todos nosotros, tenemos que hacer un proceso. Bueno, entonces vamos a colocar los datos en la figura. Entonces, el primer dato es que el segmento AF mide 180 metros, el segmento BD mide 80 metros. Luego tenemos otro dato aquí en la cual dice lo siguiente, ¿no? Empezamos a, empezamos a utilizar la información que hay acá. Dice, AB es 3 veces DE. Debe entenderse esta notación que quiere decir de que aquí un segmento es más pequeño que el otro y el otro es más grande. Tienes AB y tienes DE. Entonces lo que está diciendo acá es que para que llegues a AB necesitas 3 veces DE. Entonces D es el más pequeño. Si D es el más pequeño, entonces aquí le colocamos una medida. D supongamos que mida, digamos, un valor A. Bajo ese contexto, entonces AB debe ser 3 veces A. ¿Cierto? Colocamos esos datos en la figura. Y así, seguimos colocando los datos en la figura, ¿no? Entre D es punto medio de CF. D es punto medio de CF. Aquí está respectivamente, ¿no? Vamos a colocar aquí, a ver. Aquí está D es punto medio de CF y
E es punto medio de DF. Ambos son puntos medios respectivamente de su segmento, porque dice respectivamente, entonces vamos a la figura, y aquí en la figura vamos a colocar así, a ver. Si es punto medio de, si E es punto medio de DF, cuando estemos en la figura, aquí está DF. Este es DF. Esto es DF. Si es punto medio, entonces estos segmentos parciales, ¿no?, van a tener, digamos, medidas iguales. ¿Ok? Muy bien, entonces colocamos esas medidas, ¿no? Digamos, esto que sea, pues, B y B, ¿no? Más o menos así. Luego, D punto medio CF. CF es todo esto, por decir así, todo esto, este es CF. Y D es punto medio. Entonces, en una primera parte, como se observa en la figura, este D es 2 veces B, entonces aquí también debe ser 2 veces B. ¿Ok? Colocamos los datos en la figura y la incógnita, como se observa, es BC. Esta es la incógnita para nosotros. Le ponemos X. ¿Ok? Ese es más o menos el planteamiento que vamos a hacer para la figura. Entonces tenemos los datos. Digamos que como E es punto medio de DF, estos segmentos. Bueno, vamos a empezar con el primero, que AB es el triple de DE. Entonces DE es A y AB 3 veces A. Y como E punto medio de DF, entonces aquí vamos a colocarle su punto medio, ¿no? DE igual a F, segmentos iguales. Pasamos a D punto medio de CF. El segmento CF, como vimos, el segmento CF nos referíamos a esto, CF. Esto es CF, ¿ok? Y aquí está el punto medio. O sea que si la primera parte es 2A, la segunda es 2A. Muy bien. Colocamos la incógnita, ahí está. Bueno, como usted observa, y por ser primer ejercicio, recuerde que hay diferentes formas de plantear el problema, pero la idea es tratar de utilizar la menor cantidad de variables. ¿Ok? La menor cantidad de variables. O sea, aquí estoy utilizando solamente un parámetro A, ¿no? Cuanto más variables utilice, más parámetros utilice, entonces necesitará más ecuaciones. ¿Correcto? Muy bien, entonces ahora sí la cosa está clara, ¿no? Entonces, ahora una vez que te ha planteado la figura, ya se puede visualizar mucho mejor, ¿no? Usted dice así rápidamente, a ver, si todo es 180 y esta parte que está aquí, la parte del centro, este es 80, entonces la otra parte debe ser 100, ¿no? ¿Quién es 100 en otras palabras, no? 100 es entonces 3A más 2A, eso tendría que ser 100. Si 3A más 2A es 100, entonces sabes cuánto vale A. Y ahí puedes sacar cuánto vale X. ¿Correcto? Entonces vamos a las cuentas. Todo es igual a 7A más X igual a 180, ¿no? Y además, en la figura vemos que 80 es igual a X más 2A. ¿Ok? Entonces, pues, tenemos estas dos ecuaciones y de aquí podemos resolver. Hallamos el valor de A vale 20, y si A vale 20, entonces X vale 40. Eso se ve en las operaciones, ¿no? Eso se ve en las operaciones, acá. Profesor, si bien es cierto, uno puede resolver en la práctica, en la figura, como lo hicimos, pero aquí en el procedimiento, ¿cómo es que uno visualiza eso? Si tienes esta ecuación y tienes esta ecuación, ¿cómo resuelves el problema? La idea entonces es desaparecer una variable. ¿Qué tal si restas? Restas la primera menos la segunda. Al momento de restar, 7 menos 2 sale 5 veces A. X menos X se van y 100 menos 80 te da 100. Por eso es que de esas dos te da el valor de A. Y si tienes A vale 20, entonces este es 40, y como este es 80, entonces te tienes cuánto vale X. Bueno, ya está. Entonces, X vale 40, pregunta 1, clave C. Ahora de repente algunos se preguntan, profe,
sea, que ¿por qué usted da muchas vueltas al problema? Lo hace muy largo. Yo sale al ojo, profe. Entonces yo lo hago rapidito. Mucho se demora. Si hago así, me demora en el examen. Bueno, en primer lugar, estoy haciendo el ejercicio 1. En segundo lugar, si bien es cierto, el examen es de opción múltiple y usted lo único que va a hacer es marcar respuesta nada más. No le interesa si hace bien la solución, mala solución, bien ordenado. Pero lo cierto, jóvenes, que al menos en el centro PRE vamos a tener esta característica, ¿no? Que nosotros vamos a hacer un procedimiento, una solución paso a paso para, digamos, tener una respuesta. Eso con la finalidad de que, digamos, en la universidad, cuando esté en estudios generales, usted tenga la posibilidad de considerar estas formas de trabajo que hacemos nosotros. Si no, va a decir, profe, en la academia lo hacía más rápido, profe lo hacía un santiamén, al ojo, pim pam pum, ya está, X sale 40. Correcto. Pero yo le estoy explicando cuál es la motivación, el trasfondo de esto. Muy bien, por ser el primer problema, poco a poco voy a ir avanzando, poniéndole más velocidad. Si tiene alguna duda, alguna observación, me la hacen saber, por favor, ¿ok, profe? Muy rápido, muy lento, usted dígame, acelere. Pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. Vamos con la pregunta 2. A ver, un momentito, un ratito, descartar algo tenido por acá. A ver, ya está. Ya está la pregunta 2. Tengo la pregunta 2. A ver, aquí está. Muy bien. Entonces, dice acá, en un lindero, ojo que este problema no tiene gráfica, entonces hay que plantear la figura. Dice, en un lindero de un terreno se tienen los puntos colineales A, B, C, D y E, donde se ubicarán columnas. Un lindero en un terreno es una, por decir, una recta que divide, ¿no?, a dos casas, dos manzanas en un terreno, o si fuera de esa forma. La cosa es que vamos a considerar una línea, ahí están los puntos, y donde dice se van a ubicar unas columnas. Cuando se coloca una columna en el punto B, la distancia de la columna D es 2. O en otras palabras, BD vale 2. Luego, estos datos clásicos que ya los tenemos en claro, AB 2 veces BC, AD igual a DE, colocamos en la figura que CD vale 32 y queremos hallar finalmente cuánto vale AE. Nuestro objetivo es hallar AE y AE es todo. AE es todo. Bueno, entonces vamos a la figura, ¿ok? En la figura decimos así, a ver acá. Ahí está el lindero, ¿ok? Tengo el lindero y en este caso vamos a colocar los datos. Bueno, dice que según la información, la columna ubicada en B dista de la columna en D 12 metros. Entonces, es claro que BD 12 metros. Ahora los otros datos, comenzamos a aplicarle información. BC dos veces AB dos veces BC. Entonces, significa que BC es más pequeño. A BC le pongo una medida, entonces AB es el doble. Otro dato de problema, como usted observa, es que AD es igual a DE. Si nosotros colocamos así, ¿no? A ver, este es AD y este es DE. En otras palabras, todo lo dividimos en dos partes y son iguales, entonces prácticamente este punto D resulta ser, en el fondo, el punto medio. ¿Cierto? Ese resulta ser punto medio. Muy bien, entonces
En base a eso, vamos a colocar aquí un valor a este segmento que no tiene medida para utilizar el hecho de que es punto medio, ¿no? Acá. A ver, acá, sí, a ver, así. Como dijimos, según el enunciado, estos segmentos son iguales, ¿no? AD es igual a DE. Entonces aquí le pusimos B. Entonces la primera parte será 3A más B y la segunda parte también debe ser 3A más B. Muy bien, estamos planteando el problema. Finalmente tenemos por aquí que el segmento CE mide 32. CE mide 32. Ya está. 32. En esas condiciones vamos a hallar la medida del segmento AE. AE, según la figura, es todo. AE es todo. Muy bien, entonces, en base a la figura, tenemos que hallar la solución. Ok, muy bien. Según la figura, AB más, perdón, A más B es 12. Según la figura, A más B es 12. Además, según la figura, 32 es igual a, como se ve, 32 es igual a 3A más 2B. 3A más 2B. ¿Ok? Muy bien. Luego, queremos saber entonces X. X es todo, ¿no? Ahí tengo 3A, 6A, 6A más 2B. Bueno, hay que resolver entonces para hallar X. Entonces, según la figura, como habíamos planteado, en la figura entonces X es igual a 3 y 3, 6 veces A más 2 veces B. Pero de estas dos ecuaciones tenemos que resolver. Hallar cada uno de ellos para poder resolver. ¿Ok? Bueno, entonces podríamos, en este caso, resolverlo de la siguiente manera, ¿no? Podemos, a ver, eliminar una variable. Entonces, ¿qué tal si multiplico por 2? La primera será menos 2 veces A, menos 2 veces B, y esto es igual a menos 24. Cuando sumemos estas dos expresiones, entonces, ¿qué me va a quedar? 3A menos 2A me queda A, este B se cancela, y 32 menos, 8, menos 24, esto sale 8. Entonces vemos que justamente A vale 8 y si B vale 8, pero si A vale 8, entonces B vale 4. Tengo A y B. Una vez que tengo A y B, entonces simplemente vamos a hallar X. X es 6A más 2B. C veces 8 por 2 veces 4, 48 más 8, este es 56 metros. 56 metros que para el problema 2, esto corresponde a la clave, ¿no? Clave A. Muy bien, clave A. Vamos a colocar la hora. Aquí está la hora. Voy a utilizar la hora en la marina. Tendremos que hacer clase hasta la 1, ¿no? Ojalá que la información sea así. No, mi clase hasta la 1, ¿no? ¿Cierto? ¿Confirmen ustedes? Hasta ahora no nos dan el horario, profe. Bueno, creo que geometría es de 11 a 1, más o menos. Con paciencia, paciencia, calma, jóvenes, ya viene todo, todo se arregla. En todo caso, lo cierto, jóvenes, es que, bueno, nosotros tenemos que, los profesores tenemos que dar un buen servicio, ¿no? Así que en ese sentido, véanlo de esa forma, ¿no? Un buen servicio. Estén velando por eso. Cualquier cosa que no esté claro, no solamente en la clase, sino en la forma de resolver, entonces ustedes siempre estén listos para poder hacer la observación. Siguiente problema. Vamos al problema 3. A ver, dice, la figura muestra la vista de planta de un techo de una sala de eventos y para una buena iluminación se deben colocar unos focos en los puntos B y D. Tengo entendido que a veces cuando los ejercicios son largos, a veces uno se desconcentra y aquí en geometría tiene que estar concentraditos, con calma, tranquilos, serenos. A ver, una vista de planta, cuando dice una vista de planta,
entendámoslo como que es una visión desde arriba. Ahora es más fácil ver las cosas desde arriba, ¿no? Ahora hay drones, ¿no? Que desde arriba podemos ver todo el panorama hacia abajo, con tranquilidad, sin ningún problema. Antes era un poquito complicado, ahora ya los drones te resuelven el problema, entonces podemos ver una casa desde arriba y lo vemos de esta forma. Lo cierto es que tenemos, dice, colocar iluminación en los puntos B y D, ¿no? El cable eléctrico está alineado en los puntos A, C, E y F. O sea, prácticamente lo que está explicando es esto, que es un segmento donde están los puntos A, B, C, D, E y F. Ya está. Todo el enunciado, todo el enunciado que está aquí es simplemente para poder describir esto que está acá. Alguien podría decir, la figura se cumple esto. Bueno, pero ahí está contextualizado de esa forma. Los datos que aparecen es, aquí otra vez, estos segmentos aquí son iguales. Dice que BD es igual a CE, AC es igual a CF, AB 350, EF 150 y AF 2. Esas condiciones queremos hallar BD. Bueno, con todos los datos vamos a colocar en la figura. Ahí está, todo este es un cableado horizontal que, digamos, está en forma de un segmento, y aquí está la iluminación, simplemente es eso, y vamos a colocar los datos en la figura, ¿no? Coloquemos los datos en la figura. Muy bien, entonces dice que BD es igual a CE, AC es igual a CF, AB 350, ¿no? Tenemos BD es igual a CE, AC es igual a CF, AB, la parte numérica, la distancia entre estos dos focos de iluminación es 350, EF 150 y AF mide 12 metros. Ojo que aquí, para que no se confundan, hay que estar atentos. Si bien es cierto, las medidas que dan, la separación está dada en centímetros, pero el dato de todo es 12 metros, ¿no? No tenemos que perder esa información, ¿no? Y la respuesta y las claves están en centímetros, entonces hay que pasar mejor todo esto, 12 metros en centímetros. Vamos entonces con los datos a continuación. Ya tenemos 12 metros, ahí BD. Es el incógnita, BD. Muy bien, entonces ahora tenemos esta información en la cual dice que BD es igual a CE. BD es igual a CE y es igual a A. Vamos a poner estos elementos así. BD y DE. BD y CE. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vemos acá? A ver, vamos a colocar aquí esto. Acá está. A ver, este es BD, que es la incógnita, y este es DE. Ya está. BD igual a DE. BD igual a CE, perdón, C, disculpen. Acá vamos a leer bien correctamente esto. BD es igual a CE. Ok, bueno, aquí la cosa está cruzada, ¿no? No es que esté así. A ver, vamos a ordenarlo. Vamos a ordenarlo. Esto es BD y por otro lado, este es CE. Ahora sí, ¿no? BD es igual a CE. Muy bien. Entonces, como estos son iguales, entonces supongamos que aquí le coloco una medida cualquiera, por decir una medida B. Aquí será entonces un A más B, y como estos son iguales, este podría ser un A más B, y aquí también se ve que este es un A más B. Entonces se demuestra que estos segmentos resultan ser iguales. A y A. Entonces por eso que se llega a la conclusión de que como consecuencia del dato, se debe mostrar, en otras palabras, que estos segmentos, tanto BC como DE, son iguales, con esta información.
A partir de esto, obtengo esto. Además, decimos a continuación esta otra información. Tenemos que AC es igual a CF. AC, AC y CF. Como usted observa, igual que en un dato anterior, AF es todo, y si AC es igual a CF, entonces prácticamente lo que está diciendo en el fondo es que C es punto medio, ¿cierto? C es punto medio. Muy bien, entonces, si C es punto medio, entonces tenemos así. Vamos a colocar una medida aquí que no tengo. Si quiero puedo utilizar otra medida B o puedo utilizar X menos A, cualquiera de ellos, ¿no? Para no agregar más. Entonces, dependiendo de este dato, vamos a colocar aquí en vamos a generar las ecuaciones correspondientes. Tenemos así. Si este es AC, aquí está AC, y AC la suma de sus partes. AC es entonces 350 más A. Análogamente, tenemos que este es CF. Aquí en la figura este es CF, y la figura CF es A más B más 150. Aquí está entonces la otra parte. Muy bien, una vez que hemos generado a partir de la igualdad esta ecuación, entonces podemos hallar rápidamente B, ¿no? Se cancela A, entonces tenemos que B es 350 menos 150, entonces tenemos cuánto vale B, lo que está aquí. Si B es 150, si B es 200, y teniendo en cuenta que todo es 1200, entonces ya podemos comenzar, a utilizar el total, ¿no? Todo es 1200 y el todo es igual a la suma de sus partes. La suma de sus partes es, ¿no? Cada segmento, 350 más A más B más A más 150. Como ya tengo el valor de B, solamente me falta el valor de A. Entonces, justamente 2A más B resulta ser 1200 menos 700 menos 500, sale 700. Como B vale 200, 2A es 500, y si 2A es 500, resulta que A es 250. Entonces, para hallar X, según la figura, X es la suma de estos segmentos parciales, A más B. Entonces, si A es 200, pero si A es 250, si A es 250 y B es 200, entonces X resulta ser la suma de estos dos, ¿no? 450. Por lo tanto, pregunta 3 corresponde, ¿ok? A la clave, ¿no? Clave D. Clave D. Muy bien, listo. Vamos con otro problema. ¿No hay preguntas? Todo correcto. El problema 4. El problema 4 dice: en una recta se tienen los puntos consecutivos A, B, C, D y E. Me dan estos datos: AC más BD más C 36, AE 24 y DE 2 veces AB. Vamos a llegar entonces a ver. Tengo la figura. A partir del enunciado se tiene puntos consecutivos en una recta. Aquí están los puntos consecutivos. Y según el dato del problema tenemos esto. Entonces, AC más BD más C 36, AE, que es todo, mide 24, y DE es 2 veces AB. Entonces, DE es 2 veces AB. Entonces, A y AB. Entonces, como el incógnita es AB, entonces D es el doble, 2X. Si AB es X, la incógnita, la pregunta, entonces D es el doble. Muy bien, entonces ahora trabajemos con este dato. ¿Ok? Bueno, entonces, como la incógnita es el segmento AB es X, vemos rápidamente que el todo es la suma de sus partes. En la figura, según el dato, tenemos así, ¿no? AC más CE es entonces AE, ¿correcto?
AC más CE es todo. Entonces, es lo mismo que colocarle AE. Entonces, AE más BD, 36, pero como tengo que AE vale 24, entonces ya podemos hallar BD. Entonces, si AE vale 24, entonces BD es 2. Y con eso ya podemos resolver el problema, ¿no? Si todo es 24 y este intermedio es 12, entonces los extremos tienen que sumar 2. De la figura, entonces, vemos que todo es igual a la suma de sus partes. X más 12 más 2x sale 24. 3x es igual a 12. X es igual a 4. Pregunta 4, clave. Clave D. Muy bien, estamos calentando, ¿no? Poco a poco. Pregunta 4, clave D. Ya está. Listo, vamos con el problema 5. A ver, problema 5, ¿qué clave tiene? ¿Tiene clave el problema 5, sí o no? La A. Ajá, muy bien. La A. Así es. Así es. Clave A. Muy bien. En la pregunta 5 dice, en la figura se muestra la instalación de una tubería matriz, coma, el eje está representado por un segmento que parte del punto A y debe recorrer 2 kilómetros hasta llegar al punto E. O sea, AE vale 2 kilómetros. El primer empalme B se encuentra a 300 metros de A. O sea, AB mide 300. El tramo DE mide 500 metros y si BC es 2 veces CD, entonces AE CD. Tenemos la figura, prácticamente todo es principalmente el segmento. Estos son tuberías, aquí hay empalmes, de tal manera que todo el tramo mide 2 kilómetros, que como usted sabe, este es lo mismo que 2000 metros. Dato del problema que D mide 500 y el empalme de A a B es 300. Tenemos 300 AB y 500 DE y me dice que BC es el doble CD. Ahí es CD. CD es la incógnita, a CD le ponemos X, BC es el doble, 2X y ya está. Entonces, una vez que se plantea el problema, en la figura ya usted se da cuenta que esto sale inmediato, ¿cierto? El todo es igual a la suma de sus partes, comienza a sumar y tendremos que 300 más 2X más X más 500 debe salir 2 kilómetros, que es 2000 metros. Y al hacer las operaciones, 5 más 3, 8, 2000 menos 800, 3X es igual a 1200, y aquí sale 400 metros. Pregunta 5, clave A. Clave A. Muy bien con la respuesta, está correcta, clave A. Es claro que la forma como está resolviendo el profesor no necesariamente puede coincidir con la que están haciendo ustedes, ¿no? Hay diferentes formas de resolver problemas, solamente esta es digamos, una referencia. ¿Ok? Vamos con el siguiente problema. ¿Hay alguna pregunta ahí? Creo que nadie, ¿no? Todo claro, profe. Correcto, correcto, muy bien. Muy bien. Los 5 primeros problemas son de segmentos, los 5 primeros, bueno, los 5 siguientes son de ángulos. A ver, me olvidé decirles un detalle. Un detalle. Es claro que esta es la primera clase del curso de geometría, esta es la primera semana. Entonces, para que no tengan malos entendidos, de los 20 problemas que están en el cuadernillo, ¿no? Están divididos en dos partes, 14 más 6. 14, digamos que es la primera parte y los 6 son ejercicios para la casa. De los 14,
porque esto más adelante vamos a ir incrementando la cantidad, la parte teórica. Entonces, en desarrollar la teoría y resolver los ejercicios, tenemos que hacer un mínimo de 10 ejercicios. Se puede repetir, se puede hacer más, o de repente ustedes piden un ejercicio, ¿no? Un ejercicio particular, etcétera. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio 6. Dice el tema de ángulos. Dado los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Ajá, ángulos consecutivos. Tal es que la suma de sus medidas es igual a 180. Los tres tienen que sumar 180. El ángulo BOC mide 110 grados y usted sabe que 110 es un ángulo obtuso, es abierto, tiene una abertura mayor que 90. Si BOC es 110 grados, hay la medida del ángulo que forma la bisectriz en los ángulos AOC y BOD. AOC y BOD. Muy bien, aquí necesitamos plantear la figura, ¿no? No hay figura y parte del grado de dificultad del problema, cuando no tiene gráfico, es plantear la figura. ¿Ok? Ahí está también contemplado lo que es el grado de dificultad. Tenemos tres ángulos que suman 180 aquí y tener en cuenta que BOC, que es el intermedio, es obtuso. Entonces, la figura tiene que ser planteada de esta forma. AOB, BOC y COD. ¿No? Y como BOC, el ángulo central es 110 y como todo suma 180, aquí vamos a colocarle los ángulos que le faltan, ¿no? Para que todo sea 180. La pregunta es, ahí la medida del ángulo que forma la bisectriz de los ángulos AOC y BOD. ¿Ok? AOC y BOD. Bueno, vamos a suponer que el ángulo que falta a la izquierda, AOB, que sea alfa, y el ángulo que falta a la derecha, COD, que sea, por decir, beta. Ya usted sabe, al ojo, que si todo es 180 y el centro es 110, entonces alfa más beta es 70. Eso ni hablar. Ya lo tienen claro, alfa más beta es 70. Vamos a graficar la bisectriz y los ángulos AOC y BOD. ¿Ok? AOC y BOD. Consideremos entonces la bisectriz del ángulo AOC. Cuando hablamos de la bisectriz de un ángulo, nos estamos refiriendo específicamente a lo siguiente, ¿no? Tenemos acá. Este es el ángulo AOC y aquí está su bisectriz. Entonces, si esa es la bisectriz, los ángulos parciales son iguales, estos ángulos parciales. Correcto. Análogamente, si hablamos de la bisectriz de BOD, BOD se refiere entonces a este otro ángulo, por si acaso. Vamos a hacerle alguna. Aquí está el ángulo BOD. ¿Quién sería su bisectriz? ¿No? Podríamos colocarle aproximadamente un radio por acá, aproximadamente que es el radio ON. Y cuando hablamos de bisectriz, nos referimos justamente a esto, ¿no? Que este ángulo con este ángulo son iguales. Y el problema dice que hay la medida del ángulo que forma la bisectriz de estos dos. O sea que aquí este es el ángulo que me pide. Esta es la incógnita X. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar las medidas en cada uno de los casos, ¿no? Por ejemplo, para el primero, el ángulo es 110 más alfa. Entonces cada parte está claro que le toca la mitad. AOC 110 más alfa, entonces aquí será alfa más 110 entre 2 la mitad, alfa más 110 entre 2 la mitad. Análogamente, el otro ángulo BOD, el ángulo BOD es 110 más beta, y la mitad será pues 110 más beta entre 2, 110 más beta entre 2. ¿Ok? Muy bien, entonces ya está. Esa es la figura, más o menos, ¿no? Que tenemos que considerar. Antes en el Microsoft Teams había una opción en la cual podía yo ver el chat. No sé por qué está deshabilitado. Yo podía copiar algunas gráficas y mandarles por el chat.
Si quieren, si de repente no se puede copiar todo. No hay esa opción. No tengo esa opción del chat, pero bueno. A ver, planteemos entonces aquí de acuerdo a lo indicado, ¿no? La bisectriz de los ángulos AOC, que es el rayo OM, la bisectriz del ángulo BOD, que es el rayo ON, divide todo en dos partes iguales, 110 más beta entre 2, 110 más beta entre 2. La incógnita es el ángulo que forman estas bisectrices. Aquí está X. Bueno, entonces, según la gráfica, podemos decir que el todo es igual a la suma de sus partes. Todo es 180. 180 se puede ver como este ángulo que está acá, este ángulo que está aquí y la incógnita, los tres. 180 es la suma de estos tres. Y cada uno de ellos tiene esta característica, ¿no? Aquí está el primero, aquí está el tercero y aquí está el segundo. O sea, ahí están los tres ángulos, deben sumar 180. Te plantea la ecuación. Teniendo en cuenta que alfa más beta es 70, entonces vamos a decir, por par lineal, profe, pero ahí no hay par, hay 3, claro, agarras 2 más 1, 3, propiedad asociativa. Por par lineal, entonces el primero más el segundo es 1 y le sumas el tercero que es 2, entonces ahí se ve el par lineal. La cosa es que suma todo 180. Cuando hace las operaciones, cuando hace las operaciones, a ver aquí las operaciones, de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Podemos decir acá lo siguiente. Si este es 2, aquí será alfa más 110 más 2x más 110 más 2 beta. Este es igual a 180. ¿Ok? Alfa más beta acá. Este es alfa más beta. Estamos sumando las fracciones, ¿no? Sumando las fracciones. Bueno, pero, como usted sabe, alfa más beta es 70. Pero la mitad será entonces 35. ¿Ok? Luego, de 110 más 110 entre 2 sale más 110. La mitad de 2x sale más x. Y este es igual a 180. 180 grados. Y aquí entonces ya no es difícil pensar cuánto vale x, ¿no? Y todo esto es 145 y aquí cuando despejes, aquí va a salir entonces 35. Hace las operaciones, aquí va a salir 35, ¿no? 110 y aquí es 35, ¿cuánto le falta para que sea 180? Le falta x 35. 35 más 35, 70 más 110, 180. Entonces x es igual a 35. Simplemente hay que terminar de hacer las operaciones. X es 35, pregunta 6 corresponde a la clave, ¿no? Clave D. Clave D. ¿Listo? Muy bien. Tenemos entonces el problema 6. Primer problema de ángulos. Si no hay preguntas, pasamos a otro ejercicio. Otro ejercicio de ángulos. Hicieron sus capturas. Claro, cuando estamos en la situación virtual, todos son capturas, ¿no? No creo que se ponga a escribirlo porque es un poquito tedioso. Más fácil es capturar. Muy bien, vamos entonces al siguiente problema. Problema 7. En el problema 7, a ver, ángulos. Aquí voy a preguntarles rápidamente si tienen clave. ¿Alguien tiene una clave por aquí? Clave. La sé. ¿Alguien que diga otra clave? La señorita es la que está dando las pautas. ¿Alguien más? ¿Un caballero? ¿Dice la C o dice la D? ¿A? ¿Qué dice?
¿No hay un campeón por ahí? ¿O se han ido al estadio? ¿Cómo es? Bueno, a ver, vamos con el problema 7. En la figura se muestra la reflexión y la refracción de un haz de luz en dos medios, aire y vidrio, de superficie rugosa. Entonces, el rayo reflejado se entiende como que es el rayo que ha rebotado, por ejemplo, si es una luz que rebota en un espejo. Ese es el rayo reflejado. El rayo refractado, bueno, ustedes ya conocen esto, es la que ha podido traspasar, ¿no? En un medio a otro medio, de aire al vidrio. Bueno, pero la situación que este es un vidrio de superficie rugosa, o sea, la superficie no necesariamente es lisa. Muy bien, entonces dice lo siguiente, ¿no? La luz incidente determina con la normal un ángulo de 30 grados. ¿Qué es la normal? La normal lo tendemos de esta forma, ¿no? Esta recta es llamada normal con respecto a esta otra que es la horizontal. Entonces, en el fondo, la relación que hay entre la horizontal y la normal es que ellos son perpendiculares. Aquí es 90 grados. Así, 90 grados. Por eso le dice la normal. Ahora, cuando hablan acerca de la luz incidente, se refieren al rayo incidente. Estamos hablando de este rayo. Ese es el rayo de incidencia, es el que entra. Acá, rayo incidente. Es el rayo incidente. Es como si se lanzara, ¿no? Un haz de luz ahí. Como estos tiempos actuales, hasta los niños están jugando con rayos láser, ¿no? Con unas lucecitas que generan luz. Ahora dice, si los ángulos, bueno, el ángulo que forma el rayo, la luz incidente con la normal es 30 grados. Se está ya indicando más o menos que aquí este ángulo, el que forma la incidente con la normal, aquí es 30 grados. Luego, además dice que el ángulo AOC y el ángulo BON, el ángulo AOC y el ángulo BON, este es el ángulo AOC y este es el ángulo BON. Ambos son, dicen el problema, suplementarios. Suplementarios. Que dice que si este vale 30, obviamente este vale 150 porque son suplementarios, ese es el problema. Entonces ayer X. Aquí está X, aquí está 2X. Entonces ya ustedes ven, ¿no? Cómo es el problema. ¿Correcto? Entonces ya se dan cuenta más o menos cuál es el planteamiento y qué es lo que tienen que hacer para poder resolver el problema. Vamos entonces a la solución. Tenemos la figura y según el dato del problema, la luz incidente con la normal forma un ángulo de 30 grados. La normal se dice que forma 90 grados con esta horizontal. Entonces tengo 30 por acá. 30 por acá. Muy bien, entonces, a ver, estamos aquí en el ejercicio. 30. Luego dice, como estos ángulos, ya lo mencionamos que son suplementarios, entonces si este ángulo BON es 30, entonces el AOC definitivamente tiene que ser 150. Perfecto. Luego, como se ve en la figura, tengo los ángulos X, 150 y 2X. Estos forman un par lineal, los tres ángulos. Estos tres ángulos
Vamos a colocarlo aquí. Se ve claramente en la figura que estos tres ángulos suman 180 grados. El todo es igual a la suma de sus partes, por lo tanto, planteas aquí la ecuación. La suma es igual a 180 y aquí deduces, ¿no? 3x es igual a 180 menos 150, 3x es igual a 30, entonces equivale 10. Y equivale 10, pregunta 7, corresponde a la clave, ¿no? Clave C. Muy bien con la que dijo la clave C, perfecto. Muy bien, entonces tenemos el problema 7, vamos al problema 8. Aquí está el problema 8. También la pregunta para ustedes, ¿no? Dígame si alguien tiene una clave, A, B, C, D o E. Problema 8. Vamos a ver si por ahí alguien tiene una clave. La B. Vamos a ver si sale la B. Vamos a ver si sale la B. Vamos a corroborar a ver si sale la B. Es un problema que no tiene gráfico. Tenemos que plantear la figura. Dice, sean los ángulos consecutivos A o B y B o C. Dos ángulos nada más. Hay dos ángulos. A o B y B o C. Dice, si A o B más B o C es 120 grados y o D es bisectriz de A o B, entonces ahí es C o D. Para dar un poquito más de claridad, ¿no? Al ejercicio tenemos que plantear la figura. Entonces, vamos a ver entonces solución. Solución. Ángulos consecutivos, A o B y B o C. Ahí están. Esos son los ángulos consecutivos. ¿Ok? Estos ángulos consecutivos son adyacentes. Muy bien. Coloquemos entonces en la figura los datos, ¿no? Teniendo en cuenta que el rayo OD es bisectriz de A o B. Podríamos empezar por ahí, ¿no? Podemos empezar por ahí porque no aparece el rayo OD, podemos plantear entonces la bisectriz. OD bisectriz. Muy bien, entonces, la suma de estos ángulos AOC y BOC es 120, por un lado. Por otro lado, dice el problema que OD bisectriz del ángulo AOB genera ángulos parcialmente iguales. Vamos a poner ángulos alfa y alfa. Y ahora sí, AOC y BOC. Cuando dicen AOC y BOC, entonces vamos a la figura. ¿Quién es BOC? BOC en la figura es este ángulo que está acá. Este ángulo tiene medida, entonces supongamos que le ponga así, le pongo beta. ¿Quién sería entonces AOC en la figura? Como dice el problema, AOC, AOC. AOC es todo. Entonces este es AOC, es 2 alfa más beta. Entonces AOC 2 alfa más beta. Entonces 2 alfa más beta más BOC, que es beta, es 120. Estamos utilizando el dato del problema. ¿Ok? De aquí usted deduce que 2 alfa más 2 beta es 120, entonces alfa más beta es 60. Queremos hallar COD. Muy bien, entonces la incógnita es COD. Por lo tanto, si le ponemos a BOC beta, resulta que del dato del problema, AOC es 2 alfa más beta, BOC es beta, entonces 2 alfa más 2 beta es 120, y se deduce que alfa más beta es la mitad. Alfa más beta es 60. Y justamente en la figura
la incógnita X es la suma de estos ángulos parciales, alfa más beta. X es igual a alfa más beta y X es, por lo tanto, 60 grados. Y pregunta 8, clave, ¿no? Clave B, B80. ¿Coincidimos o no coincidimos? No me acuerdo. ¿Dijo clave B? ¿Sí? Sí. Muy bien, señorita, muy bien. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Es interesante tener participación para poder entonces darle vida a la clase. La participación de ustedes le da vida a la clase, no lo hace monótono. De repente va a parecer que el profesor está hablando solito, ¿no? No, la participación de ustedes es importante. Cualquiera que sea la opinión, todo cuenta. Aunque usted crea que de repente puede ser tonto, no se preocupe. Todo es importante, todo es interesante. Estoy listo para poder responder cualquier duda. A ver, vamos con el siguiente problema. Problema 9. Ajá, problema 9. Dice que todavía no tiene su horario. Bueno, esperemos que ya se genere su horario. La pregunta que yo quería hacerles, como no voy a estar con ustedes todo el tiempo, no, su profesor ya va a venir. ¿Ustedes son del ciclo especial o son del ciclo ordinario? Pregunto. Del ciclo ordinario. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Hay dos ciclos, ¿no? Un ciclo especial y un ciclo ordinario. Sí, correcto, correcto. Y la clase es presencial, ¿no? No es virtual, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me escuchan? Las clases de ustedes de ciclo ordinario son presenciales, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, pero nosotros somos modalidad virtual. Ah, perdón, perdón. Entonces ya nos entendemos. Hay ciclo ordinario, modalidad virtual. Perfecto. Está claro entonces. Y ahora sí está claro. Muy bien, entonces vamos con el problema 9. A ver, dice, se tiene dos ángulos adyacentes. Perdón, se tienen dos ángulos adyacentes suplementarios, A o B y B o C. ¿Ah? Dos ángulos adyacentes suplementarios, A o B y B o C. Adyacentes y suplementarios es la definición justamente de un par lineal bueno, suplementario está en un mismo lado de la recta. Uno de ellos, el B o C, es 56 grados. Bueno, hasta ahí entonces todo está claro. El otro será la diferencia. Punto seguido, hay el complemento de la medida del ángulo que forma la bisectriz de los ángulos A o B y A o C. Ajá. El complemento de la medida del ángulo que forma la bisectriz de los ángulos A o B y A o C. Muy bien, entonces dentro de este texto vamos a plantear la figura, a ver qué tan enredado o qué tan claro puede estar. Empezamos con la figura planteando en el sentido de que A o B y B o C son adyacentes y suplementarios. Y B o C, uno de ellos es agudo, B o C es agudo. Entonces, si B o C es agudo, es claro que el otro debe ser obtuso, ¿no? Uno es el suplemento del otro. Si B o C es 56, el otro es el suplemento que es la diferencia, ese es 124. Hasta ahí, entonces, no hay problema. Cuando vamos a la pregunta, bueno, la segunda parte del texto dice, ¿hay el complemento de quién? De la medida del ángulo formado por la bisectriz de quiénes, de A o B y A o C. Ajá. Si usted ve la figura, ¿quién es la bisectriz de A o C? ¿Quién es la bisectriz de 180? Obviamente la bisectriz de 180 es 1,90, ¿cierto? Entonces, vamos a
considerar entonces las bisectrices en estos ángulos. Vamos a empezar por la bisectriz de A o B. Supongamos que OX, el radio OX es la bisectriz del 124. Si la bisectriz es 124, entonces cada parte le toca 6,2, 6,2. No es difícil ahí, 6,2, 6,2. Ya está. Ahora vamos a hablar acerca de la bisectriz, como dijimos, de A o C. La bisectriz de A o C es el radio OY. Obviamente, esta bisectriz es perpendicular a la base y este es 90 grados por ser bisectriz. Eso sí lo entendemos, ¿no? Gráficamente, entonces ya está. Así, así. El radio OY bisectriz del ángulo AOC, que es 180. Muy bien. Entonces, el ángulo que forma la bisectriz es este ángulo que está acá. Vamos a ponerle alfa. El ángulo que forma esa bisectriz es alfa. ¿Y qué es lo que me piden? Me piden el complemento del ángulo que forma esa bisectriz. Me piden el complemento de alfa. ¿Qué es el complemento de alfa? Es 90 menos alfa. Es lo que le falta para que sea 90 grados. Entonces el complemento de alfa es este que está acá. ¿A quién es el ángulo que le falta alfa para que sea 90 grados? Le falta 62. Entonces este es 62. Halle el complemento de la medida del ángulo que forma la bisectriz en los ángulos A o B y B o C. Este es el ángulo que forma la bisectriz, es alfa. El complemento de ese ángulo estamos viendo que es 62 grados. Entonces ya se entendió, ¿no? Tiene sentido entonces la pregunta, visto de esa forma. Entonces, si este es el ángulo que forma la bisectrices, entonces el complemento de ese ángulo es lo que le falta para que sea 90 grados. Entonces esto debe ser 62 grados, pregunta 9, clave C. Clave C. Ajá, aquí estamos. ¿Todo claro? ¿Todo correcto? ¿Todo conforme? Muy bien, conforme. Siguiente problema. Ya está, problema 10. El hecho de tener sus clases virtuales tiene, hasta donde yo tengo entendido, una notación interesante que ya depende de ustedes, jóvenes. He visto casos de que algunos estudiantes, por ejemplo, en tiempo de la pandemia, que era obligatorio hacerlo, no había otra alternativa, hacerlo virtual, he visto casos en los cuales hay algunos alumnos, algunos estudiantes, que de repente cuando entran a sus clases, entran a la prueba, a la academia, a veces como que no fue la decisión de ellos, ¿no? Y en las clases, en vez de estar viendo el desarrollo de la misma, entonces ellos abren una ventanita y se ponen a ver un video. Se distraen. La distracción es bastante ahí, inmediata. Espero que no les pase a ustedes jóvenes. Yo realmente eh, les invoco, ¿no? Que realmente puedan aprovechar las clases, ¿no? Para los que están enfocados, definitivamente no va a haber problemas, no hay dificultades. Este llamado es para los otros jovencitos que de repente se distraen, no se distraigan, ¿no? No se distraigan en el sentido que se pongan a ver otras cosas que
tenga que ver necesariamente con el tema. Se pierde, ¿no? Todo este apoyo que tiene es importante. Vamos con el problema 10. Que tiene los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. 3 ángulos. Nos dice que son suplementarios, ¿no? Por el estilo. 3 ángulos. Ahora, de estos 3 ángulos me dicen que el rayo OX, el rayo OY son la bisectriz de los ángulos AOB y COD. Perfecto. El ángulo BOD, dato del problema, mide 98 grados y el ángulo XOY mide 90 grados. En esas condiciones, hay el ángulo AOC. Otra vez, necesitamos plantear la figura. Planteamos la figura. 3 ángulos consecutivos. AOB, BOC y COD. Ahí está, ¿no? 3 ángulos consecutivos. Sigamos con el enunciado, ¿no? Consideremos a continuación, sí, pregunta. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Nadie? Aún no, ver. profe. Ajá, correcto. Está bien, está bien. De repente es la hora de almuerzo, están con... Bueno, pero cuando uno está en casa, puede agarrar ¿no? Ahí esa agüita un rato, ¿no? Tranquilo, sin problema. Exacto. A ver, el rayo OX es bisectriz del ángulo AOB. El rayo OY es bisectriz de COD. Entonces, coloquemos en la figura. Bisectriz del ángulo AOB, alfa y alfa. Bisectriz del ángulo COD, vamos a ponerle beta, beta. Ya está. Ahora, dice el problema que el ángulo BOD mide 98 grados. BOD, ahí está 98. Y el ángulo XOY es 90 grados. XOY, 90 grados. O sea, la figura tiene que estar graficada de tal manera que este ángulo XOY tiene que ser 90. No tiene que ser ni muy cerrado ni muy abierto. Más o menos que tenga esa característica. Aproximadamente XOY, 90 grados, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener, bueno, hasta cierto punto, pues, cierta congruencia con lo que estamos planteando en la figura, ¿no? Este ángulo X o Y, 90 grados. Así, ya está, 90 grados. En esas condiciones dice, hay la medida del ángulo AOC. ¿Cuál es el ángulo AOC? En la figura este es el ángulo AOC. A veces, cuando uno tiene un problema en las cuales, digamos, el rayo OX, el rayo OY, X es mayúscula, Y es mayúscula, y siempre estamos acostumbrados de colocar la incógnita X minúscula. No confundir esta X minúscula con este X que está acá, no confundir. Muy bien. Entonces, una vez que tengo la incógnita en la figura que es X, ahora sí vamos a resolver. A ver, aquí tengo varias informaciones, ¿no? 98 que es igual, 90 que es igual. Entonces, hay un ángulo que está esperando que le coloquemos una medida. Aquí el ángulo BOC, a esto que está en el centro. Entonces, le ponemos una medida parcial para que nos ayude a resolver el problema. Ya sé. El profesor dice que no hay que colocar muchos parámetros. Alfa, beta, tita, son 3 parámetros. Pero vamos a ver cuántas ecuaciones hay si la situación es sencilla. A ver. Según el problema, 98 grados es, en la figura, 2 beta más tita. Análogamente, en la figura se ve que 90 grados es alfa más tita más beta. ¿Y a qué es igual la incógnita? Según la figura, la incógnita X es parcialmente así. Es alfa más tita, ¿no? X es 2 alfa más tita. O sea, es el incógnito, eso es lo que quiero hallar. Y bajo ese contexto, entonces, no debe aparecer el beta. El beta no aparece ahí. No está aquí.
Entonces, si el beta no aparece, entonces quiere decir que tengo que desaparecer el beta. ¿Ok? De las 3 parámetros, uno tiene que volar. ¿Cómo hago para volar un parámetro beta? Entonces, de las ecuaciones podemos hacer así, ¿no? A ver, ¿qué tal si a la segunda ecuación lo multiplicamos por 2? Entonces, a la segunda ecuación, si lo multiplico por 2, entonces tendríamos 2 alfa más 2 tita más 2 beta igual a 180. Ahora sí tengo todo listo para poder eliminar esto que está acá. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces tengo que restar, ¿no? La primera ecuación es igual a 180, o mejor dicho, la ecuación de abajo, esta ecuación de abajo es 180, la de arriba es 98, entonces hay que restar la ecuación 2 menos la ecuación 1, ¿cierto? Al restar, tenemos así, a ver, 2 alfa menos tita, o 2 alfa por acá, y tita menos tita me queda una vez tita, y esto es igual a 180 menos 98, esto es 82. 82. Al hacer la resta, ¿no? Al hacer la resta, el beta se va. Y como se ve, justamente se obtiene lo que queremos, ¿no? Al restar, finalmente el resultado es 2 alfa más tita igual a 82, y la incógnita es justamente 2 alfa más tita. Finalmente, entonces, x es 82 grados, la incógnita, pregunta 10, corresponde a la clave, ¿no? Clave E. ¿Listo? Clave E. Muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo están las ganas? ¿Cómo están las expectativas? Cuando estamos Altísimos. empezando. Correcto. Eso, en realidad, yo deseo que eso se mantenga continuo, constante, a través de todas las clases posteriores, ¿no? Porque de aquí en adelante cada vez se va a hacer, vamos a tener más y más propiedades, cada vez se va a poner de repente un poquito eh, más laborioso, que es donde más paciencia se necesita. Entonces, mantener, ¿no?, todo ese ímpetu constante, de aquí hasta el final. Empezamos bien, queremos terminar bien, jóvenes. No se vayan hasta el final. Quédense. Muy bien, entonces tenemos el ejercicio 10. Vamos a otro ejercicio, por ejemplo, el ejercicio 12. Vamos a hacer el 12. El 12 ya corresponde a segmentos. Otra vez, problema de segmentos, ¿no? Dice, estamos cerca del final de la clase. Espero que les haya ido muy bien. Vamos con el ejercicio 12. A ver, el ejercicio 12 dice, para el armado de un conjunto de tuberías se forma rectilínea, se tienen los puntos A y H. Luego, se han instalado empalmes de manera consecutiva en los puntos B, C, D, E, F, G. Entonces parece algo anterior. Ya hemos visto algo de empalmes, tuberías. La cuestión es que la situación central es que tenemos esta recta donde están los puntos distribuidos de esta forma. Los extremos son A y H y los intermedios son B, C, D, E, F, G. ¿No? Muy bien. Aquí lo que interesa para este problema es considerar los datos, ¿no? Dice que 5 veces BG es igual a 3 veces AH, 6 veces CF es igual a 3 veces BG, AD más B más CF más DH, bueno, más DG más CH es igual a 52 kilómetros, y en todo eso es para poder obtener la medida de segmento H. ¿Y quién es H? Según usted ve en la figura, H es todo. Y vamos a hallar todo. ¿Ok? Vamos a hallar todo. Bueno, entonces empecemos, ¿no? Lo que interesa aquí es cómo plantear el problema. Recuerden que el objetivo es hallar todo.
Entonces, usted puede trabajar directamente con los segmentos que están ahí o puede utilizar equivalentemente, ¿no? Una medida, ¿no? Puede ser que H sea X, por ejemplo, ¿no? Porque de todas maneras, tener en cuenta que la incógnita es nada más y nada menos que AH. Esta es la incógnita. Bueno, entonces empecemos por el primer dato. 5 veces BG es igual a 3 veces AH. Entonces, de una manera alternativa podemos expresar el segmento BG en términos de AH. Así, porque la incógnita es AH. Entonces podemos expresar, como mencioné, así, ¿no? Despejar, ¿no? BG, este BG es equivalente a 3/5 de AH. Y si quiere BG, BG es esto. 3/5 de AH. Y ahora el segundo dato que aparece aquí es que CF es 5 veces BG. Entonces puedo decir que CF es 5/6 de BG. Pero CF también se puede escribir como 5/6 de BG. ¿Quién es BG? Mire que BG está aquí arriba, más o menos, ¿no? BG está aquí arriba. 5 veces BG, pero BG ya sabemos cuánto vale, ¿no? BG es 3/5 de H, AH. De esa forma, entonces el segmento CF se puede escribir como, aquí cancelamos el 5 arriba, 5 abajo, tercia 1, tercia 2, entonces CF en realidad es 1/2 de AH. ¿Y dónde está CF? CF en la figura lo podemos ver de esta forma, aquí está CF, este CF. Y este CF es 1/2 de todo AH. Porque estamos en términos de AH. Entonces ya está. BG es 3/5 de AH y CF es 1/2 de AH. Ya saben por qué estamos expresando todo en términos de AH. O si quieren le puede poner X, ¿no? Bueno, ya es otra alternativa. Por lo tanto, entonces vamos con ese esquema. El último dato del problema es que la suma de todos estos segmentos AD, BE, CF, DG y AH es 225. ¿No? Entonces aquí también vamos a ver cómo expresamos todo en términos de DAH. Muy bien, entonces la incógnita es todo. Ya vimos qué pasa si despejo el primero. BG es 3/5 de AH. El segundo, CF es 5/6 de BG, pero como BG es 3/5 de AH, entonces resulta que CF es 1/2 de AH. Ya está, tenemos, como dijimos, BG y CF. Aquí abajo, entonces, viene la variante, ¿no? Aquí viene, entonces, la forma de expresar nuevamente o cómo buscar lo que estamos, ¿no? Considerando aquí en los previos, ¿no? H. A ver, vamos por acá. Entonces, teniendo en cuenta que aquí está AD, aquí está DG, ¿no? Y después de DG sigue por aquí EG y luego GH, ¿no? Miren esto, ¿no? AD, DG, EG y GH. Esa es la figura que son. Este es AD, este es DG y este es, a ver, DG, va a ser que aquí estoy mal, DG, GH. Creo que esto no va. Aquí sí esto no va, esto no va. Ya está. DG y GH. Entonces DG y GH. Geométricamente es así GH. Estos tres segmentos está aquí. Entonces la suma de estos tres que me da nada más y nada menos que AH.
Y aquí me sobra entonces esto que es B, a ver, BE y EG. BE y EG, ¿qué me da? BE y EG lo que me da es nada más y nada menos que BG. La suma de esos dos me da BG. Y luego tengo por aquí además este segmento CF. Pero CF aquí está. ¿Ok? Aquí está CF. Entonces, como se observa, ya tengo todo. Todo en términos de AH. ¿Por qué? Porque este BG, recuerden ustedes que era 2/3 de AH. ¿Y quién es este CF? Este es un medio de AH. Ten en cuenta que la suma de todos estos tres segmentos me da 52,5. Estamos haciendo las operaciones algebraicas con la finalidad de obtener lo que quiero. ¿Ok? Muy bien, entonces, de la última ecuación vamos a arreglarlo y agruparlo y asociarlo de tal manera que expresarlo en términos de lo que estamos buscando, que es AH. Los tres segmentos me da AH, estos dos segmentos me da BG y lo que queda es CF, igual a 52 quintos, no, pero 52,5 kilómetros. Muy bien, ahora expresemos todo en términos de su equivalente. BG es 3/5 de H y CF es un medio de AH. Ahí están. AH, ¿no? Aquí están entonces los equivalentes, ordenando las operaciones que hemos hecho. Entonces, AH está aquí, todo. BG es esto. BG es 3/5 de AH. Y luego CF hemos dicho que es un medio de AH. Entonces tengo que estar en términos de AH, simplemente tengo que sumar 1 más 3/5 más un medio. 1 más 1/5 más 3 medios. Al sumar todo eso y hacer las cuentas, esto me sale 25 kilómetros. A ver, ¿qué es lo que estamos sumando aquí? Por si acaso, usted verifica que la suma aquí es 1 más 3/5 más un medio de H. Y esto debe ser por aquí. A ver, esto es 2 por 5, un medio más un quinto, este es 10. Aquí tengo que este es 10 más 3 más 1. A ver acá, 3/5, un medio. Y este es 52/5. Este 52/5 este es 525 décimos. 525 décimos, ¿no? Entonces este es 13/14. Entonces de allí me sale justamente que H es 25 kilómetros, haciendo las operaciones. Pregunta entonces 12 corresponde a la clave, ¿no? Clave de. Bien, como ya es la 1, entonces creo que ya estamos en el borde. ¿Ok? Hagan las capturas correspondientes y vamos a ir a las claves que faltan. Entonces las claves que faltan, aquí están las claves. Ahí están las claves, por favor, tomen nota en la captura. 11 clave D, 14E, 1A de los propuestos, 2B, 3B, 4A, 5D y 6C. Bueno, entonces, muy bien, jóvenes, esa ha sido nuestra primera, bueno, ha sido la primera sesión de clase del curso de geometría que puede, bueno, lo he hecho yo, su profesor les va a tocar la siguiente semana, ¿no? Y así de repente podamos siempre estar listos para
cualquiera de nosotros asumir entonces el curso. Si no hay preguntas, si no hay alguna otra consulta, gracias por la atención, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado. Siempre ustedes exijan un buen servicio. Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Maestro, ¿Te escucho? la pregunta 13, ¿cuál es la clave? La pregunta 13, correcto. La pregunta 13, la clave, aquí está. 13, clave A. Muy bien, buena pregunta. Ahí está, la 13, clave A. No alcanzó más tiempo para poder hacerlo. Gracias por su atención. Nos estamos viendo hasta otro momento. Cuídense. Chao, chao, jóvenes.